La aparición de la monja, leyenda de Zacatecas. En la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, hay muchas leyendas de personas que se aparecen, pero ninguna es tan contada como la de la monja. Dicen que en la esquina del Jardín Madero y Callejón Sor Juana Inés de la Cruz, hoy Rinconada de la Purificación, en antaño hubo una casa de personas adineradas, y es precisamente en este sitio donde se aparece, o mejor dicho, se apareció, el espectro proveniente del más allá. La casa que hubo ahí fue muy grande, amplia, con ventanas que daban a la calle. Durante el tiempo de la Revolución, las personas que la habitaban dejaron la ciudad para trasladarse a la Ciudad de México. En ese tiempo, la casa quedó abandonada durante muchos años. Esta propiedad tenía 2 ventanas que daban al Jardín Madero, las cuales se quedaron abiertas, cosa que a nadie extrañaba, pues así se habían visto siempre. En una ocasión, 2 trasnochadores que se dirigían a sus casas, después de una noche de juerga, ya cerca de la medianoche, se quedaron platicando en el jardín, cuando uno de ellos vio una luz, parecía la de una vela, que se movía en la pieza de la casa con las ventanas abiertas. Uno le avisó al otro, y ambos la vieron. Ya sabían las condiciones de la casa, que se encontraba deshabitada, por lo que más extrañeza les causó. Al rato volvió a pasar la luz. Esta vez distinguieron que efectivamente se trataba de una vela, la cual llevaba en su mano una monja vestida de blanco, misma que se paseaba en la habitación de un lado a otro. Al poco rato desapareció. Después de algún tiempo de estar esperando para ver si veía de nuevo a la monja, cansados e intrigados por su experiencia, se retiraron a sus domicilios, prometiendo volver, ya en su juicio, al siguiente día a la misma hora. El fenómeno se repitió día tras día, pero solamente aparecía de las 12 de la noche en adelante, y durante 1 hora aproximadamente. Ya intrigados, decidieron investigar más a fondo, y se entrevistaron con una señora, pariente de la familia, a quien le habían encargado las llaves. Le explicaron a la señora el motivo de su inquietud. La mujer, extrañada, les facilitó las llaves para que fueran a investigar, ya que efectivamente ya hacía muchos años que la casa estaba sola. Esa misma noche ambos amigos se introdujeron a la casa y se instalaron en un rincón de la sala donde se veía a la monja. Eran casi las 12 de la noche. Ya tenían más de 1 hora esperando la aparición. De pronto, se escuchó en algún lugar de la sala un ruido como de pasos arrastrados. Una tenue luz se veía en el pasillo que conectaba con la sala. Esa luz se fue haciendo más intensa, hasta iluminar la habitación. Y efectivamente, ahí estaba lo que ellos creían que era una monja. No era más que un hábito de monja, que se movía como si estuviera un cuerpo adentro. Uno de los amigos, ante la inexplicable aparición, cayó de inmediato al suelo, fulminado por un ataque al corazón, mientras que el otro salió corriendo despavorido de la casa. Alcanzó a llegar a la cercana presidencia municipal, donde atropelladamente les contó la visión que acababa de tener, para luego quedar completamente loco. A las pocas horas acudieron las autoridades al lugar para sacar el cuerpo de la persona que había fallecido, a quien se presume encontraron con un rictus de horror en el rostro. Semanas después, los dueños de la casa ordenaron, desde su residencia en la Ciudad de México, que destruyeran el segundo piso de la propiedad. Cuentan que en cuanto se tomaron estas medidas, la extraña aparición no se ha vuelto a ver. Sin embargo, la casa sigue, y al parecer seguirá desocupada porque el terreno cuenta con una fama con la que nadie, al menos en su sano juicio, nadie quiere lidiar. El fraile en la Ciudad de México. La historia que aquí se narra sucedió en la Ciudad de México de la Nueva España, allá por el año de 1556, cuando un matrimonio de españoles acababa de tener a su primer bebé, quien resultó ser una hermosa niña, la cual, aparte de la inmensa fortuna que la rodeaba, dicen que era tan blanca como la nieve. Los papás de la criatura, como buenos cristianos que eran,
La hicieron bautizar por un sacerdote de la familia. Poco a poco la pequeña creció hasta llegar a la adolescencia, época en la cual sus padres fallecieron en un horrible y trágico accidente ocurrido en la carretera. Como la muchacha quedó huérfana, el sacerdote, que además era su padrino, la acogió bondadosamente como a una hija y le dio todo su amor para que lograra convertirse en una mujer decente y se alejara de la mala vida que sin duda le habría esperado de haberla dejado en el abandono. Con el paso del tiempo, la adolescente se convirtió en una hermosa mujer que no pasaba desapercibida en toda la ciudad. Alrededor de ella siempre tenía muchos caballeros que la pretendían, pero tampoco faltaban aquellos que intentaban aprovecharse de su inocencia. Afortunadamente, el padrino siempre estaba al pendiente de ella y no la dejaba ni un solo momento sola. Por esas fechas llegó a la capital mexicana un joven portugués, venido a menos por las deudas de juego. El muchacho era muy atractivo, pues tenía buena presencia y una adecuada educación, cualidades que lo hacían poseedor de una gran personalidad. El joven, aprovechando su condición, comenzó a cortejar a la hermosa chica, quien pronto se entregó en cuerpo y alma al amor del joven portugués, creyendo todo lo que le decía. A pesar de tanta dicha y la aparente educación del muchacho, el padrino no estaba muy convencido, por lo que se dio a la tarea de investigar su pasado y antecedentes. Así, el clérigo se enteró de que en Portugal había dejado esposa e hijos, y que mantenía relaciones con algunas jóvenes, y además de que frecuentaba todas las noches numerosos lugares de dudosa reputación. El padrino no se cayó ante el terrible futuro que esperaba la joven si ésta seguía viendo al portugués. Entonces, decidió amenazarlo con decirle la verdad a su ahijada si no se alejaba de una buena vez y para siempre de ella. Pero el astuto caballero convenció a la hermosa chica para que escaparan a Europa y alejarse del padrino, pues la persuadió de que representaba para ellos un problema. Le explicó con lujo de detalles cómo llegarían hasta el puerto de Veracruz para de ahí embarcarse rumbo a Europa. Entonces, para haber cumplido su plan y no tener impedimento alguno, acordaron encontrarse a medianoche, aprovechando el sueño del padrino. Sin embargo, las cosas no le resultaron a la pareja, ya que el cura tuvo un presentimiento que lo hizo despertar para ir en busca del joven. El osado portugués, al verlo, lo enfrentó en una acalorada discusión, y al agravarse, el joven sacó un puñal que clavó en la cabeza del cura, que al momento cayó a sus pies herido de gravedad. Al ver lo que había ocurrido, el muchacho decidió arrojar el cuerpo al río, pero cuando se marchaba del lugar, recordó que el puñal tenía grabadas sus iniciales. También pensó que al notar la desaparición del fraile, los cortesanos intuirían que su único enemigo era él, por lo que sabrían quién le había quitado la vida. Más aún si encontraban el cuerpo con el puñal clavado, de modo que decidió escapar a Perú. La joven esperó a su amado durante toda la noche, pero éste no apareció jamás. Entonces se retiró a casa de su padrino para recibir consuelo, pero su desconcierto se acrecentó cuando no lo encontró en su casa. Pronto se supo del crimen y por las calles se rumoraba que el fallecimiento del clérigo había sido provocado por el joven portugués, ya que alguien los había visto discutir, y era muy sospechoso que después de esto no hubiera ningún rastro del joven en la ciudad. Transcurridos 3 años del suceso, llegó a oídos del portugués que la joven todavía estaba soltera y no había dejado de pensar en él. La avaricia y el deseo por esa joven tan hermosa y sumamente rica lo motivaron a regresar a la capital de la Nueva España. A su regreso se hospedó en un mesón cercano a la ciudad y esperó la noche para salir a buscar a su amada, para lo cual tenía que atravesar el mismo puente donde le quitó la vida al fraile. En el momento en que iba a cruzarlo, una visión fantasmal se atravesó en su camino. Un hombre con aspecto lúgubre, maloliente y putrefacto, y vestido con harapos que parecían los de un sacerdote, se paró frente a él. El joven trató de gritar, pero una mano más rápida que su voz lo tomó del cuello y lanzándolo al río, lo ahogó en las frías aguas.
A la mañana siguiente, algunas personas que por ahí pasaban vieron el siguiente espectáculo: el cuerpo sin vida del joven, y sobre este yacía otro, el del fraile. El espíritu del clérigo había esperado todos estos años el regreso del portugués para cobrar venganza. En el puente esperó al joven, ya que sabía que tarde o temprano regresaría, y mientras el desvergonzado atravesaba el puente, lo sorprendió y le quitó la vida, como años atrás aquel joven hiciera lo mismo con él. El padrino ahora estaba seguro de que su ahijada estaría protegida de las garras del ambicioso joven, ya que, se decía, el clérigo sabía que la muchacha todavía amaba a aquel hombre que la había engañado, por lo que solo tras su fallecimiento lograría descansar su alma, única manera, además, de que la hermosa joven olvidaría al portugués y sería feliz con aquel que en realidad la amara. La leyenda del plateado, una historia de horror del Cañón de Lobos. En el estado de Morelos sigue habiendo muchos misterios que se han dado a conocer a través de leyendas o mitos que la gente cuenta y que han pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos. Una de ellas es la temida historia del plateado, que no es el luchador ni algún superhéroe, sino un personaje quien causó mucha controversia y también miedo entre los morelenses. Cuenta la leyenda que un día don Manuelito, quien era un hombre quien disfrutaba de licor y le gustaba pasar horas en el campo, específicamente en el Cañón de Lobos, ubicado en el Texcal, llegó a su casa con muchas monedas de oro y plata. Los familiares, al ver tan extenso tesoro, le preguntaron que de dónde había sacado la fortuna, y don Manuelito les contestó que había ido de cacería al lugar antes mencionado, y que estando ahí se encontró con el plateado. ¿Y quién es ese tal plateado?, le preguntaron. Es un hombre que monta un caballo negro, pero la silla de montar, su traje y los adornos del sombrero que usa son de plata, todo es de plata, contestó. Luego de quedarse pensativo, volvió a decir: al verme me dijo: no te espantes, no te voy a hacer nada, sino al contrario, quiero llevarte a mi cueva en donde tengo muchas riquezas, ollas llenas de monedas de oro y plata. Y así lo hizo, lo llevó por veredas y de repente llegaron frente a la entrada de una cueva. Entramos y me dijo: llévate lo más que puedas en tus manos, pero no utilices bolsa alguna. Tiempo después, diversos hombres conocidos de don Manuelito le dijeron que los llevara por donde había visto al plateado. No muy a gusto, don Manuelito los llevó. Entre ellos iba el general Izquierdo, y cuando llegaron por el Texcal, algunos se separaron, mientras que el general Izquierdo les dijo que iba a hacer sus necesidades fisiológicas, y se apartó del camino. Cuando lo encontraron, había perdido la vida. Cuentan que los hombres que fueron a esta expedición vieron pasar unos arrieros jalando unas mulas, y creen que ellos le quitaron la vida al general Izquierdo. Don Manuelito fue investigado concienzudamente, pero no le encontraron nada de culpabilidad, pues insistía en que el general Izquierdo solo quería ver al plateado, y que éste le diera monedas de oro y plata como a él. Le hicieron corte marcial, y estuvo a punto de ser fusilado por el fallecimiento del general Izquierdo. Sin embargo, nunca pasó, y la leyenda del plateado, con el correr de los años y todas las modernidades, quedó en eso, solo en una leyenda.